Las próximas elecciones del 28 de abril serán las 14ª de la democracia en España. A través de 1028 colegios electorales se dispondrán 2.174 mesas. Por provincias se lo explicamos: 1.432 en Zaragoza, 412 en Huesca y 330 en Teruel. Cada mesa cuenta con un presidente y con 2 vocales. En total serán más de 6.000 los aragoneses encargados de que todo funcione perfectamente. Unas semanas antes de las elecciones se llevan a cabo los sorteos de las mesas electorales. Pero ¿quién puede formar parte de una de estas mesas? Los requisitos mínimos son saber leer, saber escribir y tener menos de 70 años. La policía es la encargada de notificarlo en los domicilios de los seleccionados. Nos desplazamos hasta Teruel para ver el proceso completo. Tenemos la notificación, ya la voy a dejar aquí, de la Junta Electoral, que nos ha entregado ya el recibo, para que ahora pasemos a cursar todo por distritos, ¿vale? Venga. Se van a notificar aproximadamente 387 notificaciones con el tema electoral. Ahora lo que se va a hacer, una vez que, como veis, están distribuidas un poco lo que han hecho los compañeros, sectorizando por calles y por distritos, lo que vamos a hacer es ir un poco a que cada policía, cada patrulla, se les da un grupo de notificaciones para que vayan a distribuirlos en atención y en arreglo al distrito que ellos tengan asignados. Entregar las notificaciones suele costar aproximadamente una semana, puesto que las labores policiales tienen que continuar. Tenemos que hacer las notificaciones, pero a su vez tenemos que seguir haciendo las labores policiales. Luego hay que tener en cuenta cualquier excusa, cualquier problema que tenga la gente, que tenemos que volver a notificar. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la persona a la que vamos a tocar el timbre para recoger esta notificación? Bueno, pues en principio tiene que ser o bien el titular de la notificación o bien un familiar que sea mayor de 14 años. Lo que hacemos es identificarlo, filiarlo al que recoge la notificación, pidiendo el DNI o documento que acredite su identificación. Hay gente que se lo toma mejor, otros peor, pero realmente es una obligación, entonces no les queda más remedio que, de no ser por alguna causa mayor, pues están obligados a presentarse. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Mari Carmen Isaac. Sí, soy yo. Sí, mira, de Policía Local llevamos una notificación para las elecciones. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Llevo una notificación de las elecciones. Le ha tocado como segundo suplente del primer vocal, ¿vale? La primera vez. Sí, ya habíamos hablado que seguramente este año me tocaba y mira. Mari Carmen, ¿sabes cómo es el procedimiento o no? Pues la verdad que no, porque nunca me ha tocado, entonces no lo sé. Supongo que aquí me pondrá lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, Mari Carmen. Pues nada, bien. Que te vaya bien. Pues nada. Muchas gracias. Igualmente, ya nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós, hasta luego.